Bendecido mis hermanos, el día de hoy estará preparándose para celebrar el 4 de julio que se celebra en los Estados Unidos, pero en realidad celebramos el 4 de julio y si los que son de la iglesia que yo pastoreaba saben que siempre les preguntaba ¿qué es lo que se celebra esta semana? Y cuando me decían el 4 de julio yo hacía la aclaración, no se celebra el 4 de julio porque el 4 de julio no se celebra porque si no celebraríamos el 3 de julio o el 5 de julio. Pero el día 4 de julio en los Estados Unidos se celebra la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué es bueno que nosotros, como cristianos, como ciudadanos de este país, celebremos el 4 de julio? Bueno, primeramente porque nosotros estamos agradecidos por el país en que estamos viviendo. Es un país lleno de libertades. Y es un país que nos ha dado mucho, por lo menos a mí me ha dado mucho. Déjenme leerle cuál es el comienzo de la Declaración de Independencia para que usted vea de lo que yo les quiero hablar. Dice, sometemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cuando vemos lo que dice la Declaración de Independencia, nos damos cuenta por qué se celebra el Día de la Independencia, el Día de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y no se celebra la Constitución, por ejemplo. Es un día oficial. El Día de la Constitución no es un día oficial. Y eso... la Constitución es lo que tiene toda la Carta de Derechos de los ciudadanos. Sin embargo, lo que se celebra es el Día de la Declaración de Independencia, porque la Declaración de Independencia habla de una idea. La Constitución habla de unas reglas. Pero la idea de la libertad, y cuando vemos esto, nos damos cuenta que es un estándar mucho más alto de aquel por el que estaban viviendo los padres de la nación. Y me explico. Por ejemplo, los padres de la nación, el mismo que escribió esto creo que fue Thomas Jefferson, redactó eso y dice que son evidentes estas verdades, que los hombres son todos creados iguales por su creador. Sin embargo, él era un dueño de esclavos. Pero yo creo que la sabiduría tan grande que tuvieron en estos escritos y en cómo formaron este país es que el estándar era acá de alto y ellos no estaban viviendo a ese estándar, pero gracias a que el estándar estaba aquí de alto, entonces pudieron seguir mejorando hasta llegar al estándar que ellos mismos habían establecido. Pasado el tiempo, aún la misma gente que habían diseñado este país entendieron, no todos los hombres están siendo tratados de la misma manera, porque cuando dice todos los hombres son iguales, quiere decir que es en dignidad, porque por supuesto todos los hombres no son iguales. Hay hombres que son altos, hay hombres que son pequeños, hay hombres que son de diferentes maneras. De lo que está hablando es la dignidad del ser humano. Está diciendo el ser humano fue creado por Dios con unos derechos que no son dados por el Estado, son dados por Dios. Y cuando vemos la historia de este país, vemos cómo de un puñado de personas que, aunque escribieron la Declaración de Independencia, no estaban viviendo a ese estándar. Vimos cómo la nación siguió desarrollándose hasta lograr ese estándar. Y el día de hoy podemos celebrar que vivimos en un país libre en el que se entiende que todos los hombres son hechos iguales y tienen unos derechos que vienen directamente de su creador, no vienen del gobierno. No hay otra fuente de derechos sino Dios. Tomemos este momento para nosotros reflexionar, ser agradecidos por el país en que estamos viviendo y darnos cuenta que aún esta misma enseñanza la podemos tomar para nuestras vidas. En ocasiones la verdad que predicamos está muy por encima del estándar que nosotros estamos viviendo. Pero ¿saben lo que tenemos que hacer? Lo que hizo esta nación, que aunque el estándar era muy alto y ellos no estaban viviendo a ese estándar, se esforzaron hasta que lograron alcanzar el estándar por el que fue creada esta nación, que fue la igualdad para todos los hombres y la libertad para cada ciudadano. Una cosa que tenemos que entender, la libertad sin virtud es inútil. La libertad Dios nos las da para que nosotros
produzcamos algún tipo de virtud en nuestra vida. La libertad debe ser el mecanismo por el cual nosotros empezamos a ser buenos. Jesús dijo, si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Y la libertad que Dios le da al ser humano es la libertad de elección, es la libertad de ser mejor, porque nadie puede ser mejor de lo que es si es libre para hacerlo. En este tiempo que estamos viviendo, se habla de muchas libertades. Libertades para que un hombre y un hombre se casen. Libertades para que una mujer pueda matar el bebé que viene en su vientre. Libertades para que un hombre decida cambiar de mujer a hombre o de hombre a mujer. Y creen que eso son libertades, pero en realidad la libertad debe producir virtud, pero virtud de la verdad. El fruto de la libertad debe ser virtud. Este país empezó de una manera con unos estándares muy altos. No estaban viviendo conforme a su estándar, pero pasado el tiempo, las luchas civiles, las luchas por los derechos humanos lograron que el día de hoy podamos vivir el sueño que tuvieron los padres de la nación, tener una nación en la que los hombres todos son iguales, entendiendo que esos derechos no les fueron dados por el gobierno, les son dados por su creador. Así que en este fin de semana, mientras te estás comiendo porque casi siempre hacemos un barbecue, piensa en esto, dale gracias a Dios no solamente por la bendición de vivir en este país, sino por la libertad que recibiste como cristiano, la libertad en Cristo. Y esa libertad debe producir lo que produjo en esta nación, que aunque estaba muy alto para nosotros al principio, se siguió trabajando hasta que se alcanzara. Dios te bendiga. Te dejo hasta aquí este video. Hasta la próxima.